Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una vez más estamos junto al Señor para hacer este rato de oración. Sabemos que es el Señor el que nos espera. Y si estamos aquí, junto a Jesús, rezando, orando, como quieras decirle, es porque Él nos ha traído, Él nos ha llamado. Quizás estás en tu habitación, en la sala, o quizás en algún medio de transporte, o bueno, a lo mejor estás con el audio dentro de una iglesia, de una capilla, y estas palabras intentan un poco ser una ayuda para la oración. No pretenden otra cosa. Ciertamente pueden tener mayor o menor erudición, pero eso es lo de menos. Como solemos repetir, lo más importante es hablar con Jesús. Si esta reflexión ayuda, pues bendito sea Dios. Si no, pues bueno, algo aprenderé, algo puede servir. Pero queremos estar con Jesús. Eso es en el fondo la oración. Esa es la experiencia de la que hablaremos más tarde. Tuvieron los primeros en ser llamados. Es el Evangelio que vamos a leer, capítulo 1 de San Juan, versículos del 35 al 42. La llamada de los dos primeros discípulos, aquellos que se quedaron con Jesús toda la tarde. Se quedaron con Él aquel día, dice el Evangelio. ¿Cuánto podemos aprender de esa experiencia de los primeros dos que estuvieron con Jesús, que le escucharon, que compartieron con Él? Eso es oración. Estar con el Señor, escuchar su voz, hacerle preguntas, comentarle cosas, darle tu opinión, escuchar su voluntad, entrar en comunión con Él. Esa es la experiencia de oración que han tenido muchos santos, estar con Jesús. Un estar que obviamente no es meramente pasivo. Es verdad que podemos ir a la oración, estar sentados allí delante de Jesús sacramentado, delante de un crucifijo, de una imagen de la Virgen, y aparentemente es una actividad pasiva, pero no, porque es Dios quien actúa en nosotros. La oración siempre es activa. Escuchar requiere acción, ponerse a escuchar. Y la oración implica una lucha contra las tentaciones, dificultades, distracciones. Por tanto, no es tan pasiva. Muchas veces incluso hay que ir contracorriente, contra los deseos de estar en otro lado, con las tentaciones que puedan venirnos a la cabeza y que nos distraen las cosas que tenemos que hacer, lo que hicimos, cosas del día a día que se vienen a nuestra oración, pero que vamos a ponerlas un ratito ahí en espera, porque queremos escuchar al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en este primer rato, estos minutos de introducción, que nos ayude a estar con Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, solemos rezar. Es Él el que guía nuestra oración y se lo pedimos que nos acompañe en estos minutos. Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Qué bonito el papel de Juan. Este Juan es Juan el Bautista, aquel que
es llamado el precursor del Señor, el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo, el eslabón que enlaza ambas alianzas, ambos testamentos. Ese es Juan el Bautista, el primo del Señor, que no tenía otra misión que presentar al Mesías. Y estos dos discípulos, que eran discípulos de Juan, se fijan en Jesús, ponen la mirada en Él, porque Juan lo hace así. Mira a Jesús y le dice a los dos discípulos, a Él tienen que seguir, a mí no. Es a Jesús al que tenemos que seguir. Esto que subrayan muchas veces los hermanos protestantes, que solo seguimos a Jesús y no seguimos a ningún hombre. Pues es verdad, seguimos a Jesús. El problema de esa, podríamos decir, simplificación que nos presentan es que se olvidan que Dios cuenta con mediaciones, cuenta con personas que sirven de instrumentos para llevarnos al encuentro con Él. Las personas a las que, entre comillas, seguimos, no quieren otra cosa que sigamos a Jesús. Y esas personas, muchas veces los santos, o aquellas personas que Dios ha puesto en mi camino, me llevan a Jesús, al encuentro con Él. Y así se descubre por dónde va lo que Dios quiere. Y es que vemos aquí con claridad cómo estos dos, al oír las palabras de Juan, siguen a Jesús, se fían del Bautista. Y esto ya nos da un primer paso en nuestra reflexión al hablar de la llamada de Dios, de la vocación. Estos dos discípulos escuchan al Bautista y siguen a Jesús. Es muy interesante porque en el fondo se fían de la palabra de Juan. Le habían oído predicar, quién sabe, probablemente recibieron el bautismo de conversión que anunciaba el Bautista, estaban deseosos de ver al Mesías. En cuanto el Bautista les dice, oye, ese es el Mesías, ellos se fían, van con Él. Y es que deciden seguir a Jesús. En la llamada sucede algo parecido. Aquellos que han recibido la llamada de Dios habitualmente tienen la ayuda de una mediación. Quizás una persona, un confesor, un director espiritual, un amigo, un predicador que a lo mejor en un retiro, convivencia, sacudió mi alma y me dice, oye, tienes que seguir a Jesús. Y uno puede decir, no, hasta allí llego. Estos dos primeros podían haber hecho eso. Dice, no, está bien, hasta aquí, no me pidas más. Me contento con lo que ya aprendí del Bautista, me he convertido, recibí el bautismo de penitencia y ya, hasta allí quedo. Pero no, se fiaron, se confiaron de la palabra del Bautista y decidieron seguir al Señor. Al final, decidieron seguir a Cristo. Siguieron a Jesús. ¿Cuántas veces nos puede suceder a ti y a mí que escuchamos, sabemos por dónde hay que ir, pero podemos no seguirle? Y mira que al principio pues no es Jesús el que les llama directamente. Jesús se vale de Juan. Y es que en la llamada, en la vocación, Dios se vale de personas, de propuestas. Al final, uno puede no seguir esa propuesta. Sí, podría pasar. Pero también puede pasar que sí. Que decidamos seguir los pasos de Jesús. Que decidamos acompañarle, estar con Él. Siempre que aparece este tema vocacional, es importante darse cuenta que al final hay una decisión.
O le sigues o no le sigues. Este es el camino, dice Juan el Bautista. Allá ustedes si le siguen o no a Jesús. Al final es una elección. Hay una propuesta, hay un camino que uno puede ver, que uno puede intuir, aunque no tenga una claridad súper meridiana. Uno lo intuye, uno ve, dice, ese es el camino, ¿quieres o no quieres? Síguelo. Ese es el Cordero. Ese es el que hay que seguir. Y así lo hacen. Siguen a Jesús. Jesús se volvió, sigue el texto del Evangelio, y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Este pasaje es precioso. Estos 2 versículos dicen mucho. Una vez que deciden seguir a Jesús, hay como un segundo momento de la llamada. Porque Jesús se vuelve, da la cara, empieza a mostrarse. Y es que la llamada, la vocación, es una luz que se ve, pero que a medida que se avanza en el seguimiento de Cristo, se va viendo el rostro del Señor. A medida que se avanza en el camino vocacional, se va construyendo la vocación. Imagínate que los 2 discípulos, ante la propuesta de Juan, hubieran decidido no seguir a Jesús. Podría haber pasado. Ya el resto de la historia ya no sale, no cuadra. Jesús no se hubiera vuelto, no hubieran pasado con él la tarde. Es decir, es un responder y luego el Señor vuelve a aparecer para seguir construyendo juntos ese camino. El seguimiento de Cristo no es un bloque que cae de golpe y que ya está armado y que uno ya tiene todo asegurado, ¿no? Exige una respuesta constante, permanente. Exige ir respondiendo a esas llamadas continuas que el Señor va haciendo. Porque le siguen a Jesús, Él se da la vuelta y se les muestra. Y les pregunta, ¿qué buscas? Es lo que a ti y a mí nos pregunta el Señor. Es lo que el Señor, en fin, pregunta a todo aquel que se siente llamado por Jesús. ¿Qué buscas? Hazte la pregunta. ¿Qué buscas? Uno busca ser feliz. Eso es lo que uno busca. Aquí en la tierra y en el cielo. Uno busca estar con Jesús. Por eso ellos le contestaron, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde haces tu vida? Queremos estar contigo. Por eso fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Además se acuerdan, dice, era como la hora 10:00. Es decir, Juan, que es el que narra este pasaje del Evangelio, queda impresionado por el testimonio de Cristo. Vemos como la vocación de Juan, evangelista en este caso, y el otro discípulo, vemos como esa vocación se va construyendo con una respuesta inicial a la de Juan. Luego es el mismo Cristo que se les muestra. Luego con eso no es suficiente, sino que tiene que pasar un tiempo con Él. Es significativo cómo hay una especie de proceso en ese camino vocacional. Y quedó tan impresionado que se acuerda del día. Perdón que te cuente algo personal, pero más de una vez he recordado pues el momento en que decidí entrar al seminario y hacerme sacerdote. A tal punto que no me acuerdo como Juan la hora, menos el día, no me pidan mucho, pero me acuerdo dónde, en qué circunstancias
¿En qué banca del parque de la iglesia estaba yo? ¿Bajo qué árbol? Eso sí me acuerdo. El Señor me ha concedido esa gracia de acordarme. Porque el encuentro con Cristo impacta. No deja a nadie indiferente. Y quizás tú, que ya has respondido a la llamada del Señor, también te acuerdas de ese momento. Y si aún no has respondido a la llamada del Señor, quizás has pasado un poco a ciegas por ese momento. O a lo mejor te tocará verlo después. Pero ese momento en el que se abre una luz en el alma. Hay como una especie de lámpara que se enciende en el interior del corazón y que permite ver aquello que el Señor quiere. Es un momento como de lucidez, de paz, de serenidad que aparece. Esto le pasó a la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, una fiel del Opus Dei, que se acercó un día a San José María y le dice: creo que tengo vocación, le dijo Guadalupe a San José María. Y leo lo que dice en ese pequeño libro que se llama Letras a un Santo. Y la respuesta, leo el texto, la animó a buscar la voluntad de Dios. Dice San José María: eso yo no te lo puedo decir. Si quieres, puedo ser tu director espiritual, confesarte, conocerte. Dios llama y el hombre responde. Guadalupe buscaba, como Juan y Andrés, buscaba responder a Dios con esa misma actitud de Mateo. También ella se levantó y siguió al Señor por el camino que Él le había preparado. Si me preguntáis, dice San José María, y estas palabras pueden a ti y a mí darnos muchas luces. Leo el texto, cito: si me preguntáis cómo se nota la llamada divina, cómo se da uno cuenta, os diré que es una visión nueva de la vida. Es como si se encendiera una luz dentro de nosotros. Es un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus nobles energías a una actitud que con la práctica llega a tomar cuerpo de oficio. Es fuerza vital que tiene algo de alud arrollador. Es lo que otros llaman vocación. Impacta. Es algo que al final el candidato o aquel que se está planteando el tema lo va a ver, se dará cuenta. Pero si nos fijamos, ha habido una elección al principio. Dios puede llamar, pero no puede cerrarse a la voluntad de Dios. Piensa en el joven rico. La llamada de estos dos primeros se va construyendo, va avanzando poco a poco. Es muy bonito. Piénsalo. ¿Cuántas veces ante las continuas llamadas de Dios solemos, escaparnos? Decimos, bueno, quizás esto no es para mí. Bueno, sí, puede que no sea, pero muchas veces tienes que pensar y decir, oye, al final eliges. Tú verás lo que eliges. Es algo que vas viendo a medida que avances en el camino, a medida que estás con Jesús. Pasaron con Él aquel día, dice el Evangelio. Aquel que quiere saber qué es lo que Dios le pide, tiene que pasar con Jesús para ir descubriendo la voluntad del Señor, que insisto, no se va a ver clarísimamente 100%. Eso se va a ir desvelando poco a poco, pero tienes que estar con Él. ¿Y qué significa estar con Él? Vivir con Él. Tener un tiempo para estar con Jesús en la oración. Recibir, por supuesto, la comunión eucarística. En el fondo, es estar con Jesús. El cardenal Newman dice algo parecido. Si alguno quisiera descubrir la voluntad del Señor,
dedique todos los días un momento a la oración. Asista si puede todos los días a la Santa Misa. Comulgue, tenga devoción a la Virgen. Es decir, en el fondo es estar con Él. Y así lo hicieron ellos. Como estuvieron con Él, fueron capaces de ver lo que el Señor les pedía. Sigue el texto. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan, los dos primeros, y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. El Señor llama y se vale de otras personas. Así como para llamar a Juan y Andrés, el Señor se valió de su primo el Bautista, para llamar a Simón se vale de Andrés. Y es que Dios pone a las personas más indicadas a nuestro lado que nos va mostrando el camino. Porque esa luz que se abre en el interior te permite encajar las piezas. Es que si estuve en este lugar y si participé en esta convivencia y si me formé en este colegio y si tuve aquel o este confesor o director espiritual, encaja las piezas, arma el rompecabezas. Quizás ahora todas las piezas están un poco dispersas. Te toca a ti armar el rompecabezas y ver el plan de Dios. Claro, puedes elegir no armar el rompecabezas. Y están todas las piezas allí, dispersas, algunas volteadas, otras quizás sucias. Bueno, tocará limpiar, Pero puedes no elegir armar el rompecabezas, porque no quieres complicarte la vida. Armar un rompecabezas, por eso se llama así, te rompe la cabeza. Y es que la vocación te rompe la cabeza. Y es verdad. Porque al final, esas piezas solo las puedes encajar tú. Solo tú las puedes encajar. Hacer que conecten. Nadie te va a decir qué es lo tuyo. A lo mucho podrían orientarte, darte un consejo, como le había dicho San José María a Guadalupe. Pero es a cada uno, a cada una, a quien le toca armar el rompecabezas. La cuestión está en que te decidas a armar el rompecabezas, a encajar las piezas, a dar el primer paso. Y a medida que vayas avanzando, eso se va a ir armando. Y te darás cuenta que aquella persona que te dijo aquel consejo, pues significó una luz en tu camino. Y aquella otra que quizás viste y te diste cuenta que no era lo tuyo, te permitió encajar en un camino que quizás habías descartado al principio. Todo está en una elección. Pero hay que ir eligiendo constantemente. Si no eliges, pues al final no vamos a saber nada. Y toca lanzarse. En la llamada de Dios, en la vocación, o te lanzas o te lanzas. Eso lo decía a una persona. O sea, la única manera de aprender a nadar es lanzándose. O sea, no, aprender a nadar en YouTube con un tutorial está muy bien quizás para enterarte, pero por más tutoriales que veas, no aprendes a nadar. A nadar se aprende nadando. Si decían los filósofos antiguos, las cosas se aprenden en gerundio. A nadar nadando, a caminar caminando. Por tanto, si a lo mejor en tu situación piensas que, pues sí, quizás tienes mucha indecisión, muchas dudas, hay que lanzarse. Al final tú eliges, como aquel muchacho que en su camino vocacional con su director espiritual había tenido pues dirección espiritual, le acompañó tal, había una propuesta inicial, parece que le iba a aceptar y de repente conoció a una chica muy buena, una chica de la parroquia que pues muy simpática y el niño pues
pues muy amablemente le acompañaba hasta la casa, todo en buen plan, porque además pues le quedaba de camino. Y pasados los días le hace la propuesta a su director espiritual y le dice: padre, oiga, mire, es que he conocido a una chica. Ya el muchacho ya estaba decidido de seguir su vocación, a lo que el Señor le llamaba, pero aparece esta señorita muy buena y dice: oye, es que he pensado que quizás podría yo intentarlo, a ver si sale bien el plan con la chica, y bueno, tal, sé qué. Y el director espiritual le dijo así, lo siguiente: tú decides, ¿es ella o es el Señor? Piénsalo. Al final te toca elegir. Puedes no elegir. Ya queda en ti, en tu libertad. Pero, ¿por qué no lanzarse? ¿Por qué no arriesgar? El Señor no se deja andar en generosidad. Y alguno quizás preguntará: padre, pues termina de contar la historia, ¿cómo quedó lo del muchacho? Al final, ¿eligió el Señor o a ella? Ya sé que hay un poquito de curiosidad, porque al final uno puede decir: ¿qué eligió? Pues sí, eligió al Señor y al final pues su vocación quedó confirmada y muy bien, muy bien. Decidirse. Lánzate a seguir al Señor. Decídete a armar el rompecabezas. Solo así podrás ver si eso es lo tuyo o no. Seguir a Cristo siempre, quizás en una vocación específica, lo que el Señor quiera. Solo decídete a armar el rompecabezas, decídete a seguir los pasos del Señor, lánzate, y luego ya en el camino se va a ir descubriendo con mayor claridad lo que el Señor quiere. Oración, sacramentos, confesión, dirección espiritual, devoción a la Virgen. Tenemos las herramientas que nos pueden ayudar en este discernimiento vocacional. Elegir al Señor. Pedirle al Señor, por supuesto, que nos dé, como decía la oración de la feria de esta semana que termina, luz para ver la voluntad del Señor y fuerza para cumplirla. Que Santa María, aquella que se decidió por el Señor, que Dios le dijo: vas a ser la Madre de Dios, y ella se decidió, le pedimos a ella que nos dé su valentía, que por su intercesión tengamos la luz y la fuerza para seguir la voluntad de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.